Shabbat Shalom para todos mis hermanos. Quiero invitarles a los que tienen sus Biblias de papel con ustedes. Abramos el capítulo 1 del libro de Proverbios y también lo estoy compartiendo en la pantalla. Solamente un hermano que me diga que sí está en la pantalla. Sí, pastor. Ok, perfecto. Eh, Voy a pedirle a nuestra querida Dorita López. Sí, señor, aquí estoy. Presente. Lectora oficial. Eh, por favor, todo lo que está en la pantalla, Sí, señor, tenga a bien leerlo. Es Proverbios capítulo 1, versículo bueno, 1 al 7 en la pantalla. en Gracias. la pantalla. Bueno. Proverbios de Salomón ben David, rey de Israel, para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Óigalo también el sabio y aumentará el saber, y el entendido obtendrá consejos sabios. Para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor de Hachem, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Gracias, Dorita. Gracias. Tengo una expectativa muy alta en el tiempo que el Señor nos permita. Vamos a tomar este precioso legado de la escritura llamado el libro de los Proverbios. Me parece que es la conexión natural a ese reto, a esa motivación, a ese desafío de dejar un legado. Si el llamado es a dejar un legado, la palabra es cómo. ¿Cómo un hombre eh, pues se hace sabio? ¿Cómo un hombre puede eh, tomar la sabiduría que no es terrenal, la sabiduría que es celestial? El libro de Jacob, que lo han traducido como Santiago en el Evangelio, pero realmente es Jacobo. Él dice que hay una sabiduría que es celestial, que es de arriba. De esa sabiduría es que vamos a hablar. Y hay otra sabiduría que es terrenal. Y es tan tremenda la expresión de Jacobo que él dice que es animal, que es diabólica, que es llena de incertidumbre y de malos frutos. Pero vamos a aprender desde el contexto de la escritura lo que es la sabiduría según el Señor. El texto que ahorita acaba de leer es la introducción a 31 capítulos de este maravilloso libro. Y le he titulado, precisamente porque es el prólogo, el comienzo del camino del sabio. En otras palabras, esta tarde vamos a hacer la introducción al estudio de Proverbios. Y ahí, como lo ven en la transparencia en el PowerPoint, hay 4 palabras preciosas que son parte del propósito de Dios para nosotros: sabiduría, disciplina, discernimiento, temor del Señor. En el texto que Dorita leyó están contenidas estas palabras y quisiera que fuéramos lentamente, a manera de introducción, estos 7 versículos
constituyen el prólogo de todo el libro y no son simplemente una instrucción, más bien son la declaración divina del propósito del libro. Y al leer estos 7 versos que acaba de leer Dorita, nos podemos preguntar quién escribió esta colección, porque esta es una colección. ¿Para qué fue dada? ¿Qué es lo que leímos ahora? ¿Quiénes deben aprenderla? ¿Y cuál es el fundamento de toda verdadera sabiduría? Partiendo de este texto que acaba de leer Dorita, podríamos decir que la fecha de escritura de esta colección en lo que compete al rey Salomón, porque si bien el título dice Proverbios de Salomón, él no fue el único autor. Hay otros autores de los proverbios. Y fue escrito aproximadamente entre el año 970 al 931 antes del Mesías. Este era el siglo X antes de Machiach. El lugar de la escritura, aun cuando el texto no lo menciona, por supuesto, es Jerusalén durante el gobierno del rey Salomón, quien reinó desde esa ciudad maravillosa. Pero teniendo en cuenta a los otros autores de la colección, por ejemplo, como lo vamos a ir viendo cuando vamos leyendo, en algunos lugares se mencionan 2 veces en 2 grupos de versos diferentes palabras de los sabios, pero no sabemos quiénes son. También por el capítulo 25 del mismo libro podemos saber que hubo unos escribas, unos copistas del rey Ezequías que compilaron algunos proverbios. Ustedes recordarán, los que son juiciosos estudiando la escritura, que Ezequías, después de una tremenda apostasía espiritual de Israel, trajo un maravilloso avivamiento, trajo unas reformas. Y Ezequías despertó en sí mismo una motivación muy profunda por el rey David y por ende por los proverbios. Y por eso hubo unos copistas del rey que coleccionaron estos hermosas declaraciones. También en algún capítulo vamos a ver un personaje llamado Agur y otro Lemuel. No sabemos más que esos nombres. Y también hay un fantástico, maravilloso epílogo que es el capítulo 31 del 10 al 31 que la mayoría conocemos como el elogio a la mujer virtuosa, y ahí cierra el libro. No se conoce el lugar donde estos otros textos fueron escritos. Por eso entonces decimos los autores fueron Salomón, las palabras de los sabios, otros sabios, los copistas del rey Ezequías, Agur, Lemuel y algún anónimo que escribió el epílogo. ¿Y cuáles son los destinatarios? A ver, ¿cuántos nos encontramos incluidos en estos destinatarios? Los destinatarios son el hijo, los jóvenes, los simples, los sabios, los entendidos, finalmente todo el pueblo de Dios. El libro de Proverbios tiene varios niveles de destinatarios, aun cuando en muchas ocasiones parece dirigirse a un hijo. El propósito del libro es mucho más amplio. El destinatario inmediato es el hijo, pero tenemos que entender que en el pensamiento hebreo, hijo no siempre significa un hijo biológico. En el pensamiento hebreo, hijo también puede referirse al discípulo, al heredero de una enseñanza o aquel que es formado por un maestro. Pero ustedes podrán notar, los que lo han leído, que hay una palabra muy tierna que se repite muchas veces: hijo mío.
de las preferidas de mi corazón por muchos años está aquella expresión del capítulo 4. La veremos después. Entonces el hijo, entendido como hijo biológico o como discípulo o como estudiante, es el primer destinatario. Pero también es bello que en el mismo prólogo los jóvenes están incluidos como destinatario. El propio prólogo declara en la lectura que acaba de hacer Dorita para dar sagacidad a los jóvenes, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes conocimiento. La palabra hebrea para joven no solamente se refiere a alguien corto de edad, es esa palabra que en algunas parachá hemos aprendido como nájar, y se refiere a una persona que está comenzando su vida. Puede ser también una persona inexperta. Y esto entonces nos coloca en algo precioso. El propósito del libro es formar el carácter antes de que la vida forme a la persona a través del sufrimiento. Es maravilloso. O los jóvenes, y por eso hace parte de la expresión del legado, o los jóvenes reciben un legado que les ayude a formar el carácter mientras su vida se forma, o tristemente el carácter queda tatuado, moldeado por el sufrimiento, por los golpes de la vida, y ese no es el propósito de Dios. También la escritura menciona a los simples. Esa es una palabra eh, que no necesariamente se refiere a personas de poca inteligencia. La palabra simples en hebreo se refiere a personas inexpertas, inexpertas en relación a la sabiduría del cielo. Se refiere a personas ingenuas y también algo muy fuerte. La palabra simple hace referencia a personas influenciables, o sea, que cualquier persona les cambia el norte, y de esos, pues hay muchas personas en la tierra. Entonces, a estas personas que el texto español denomina simples, lo que el propósito de Dios busca es darles prudencia o sagacidad santa. Qué maravilloso. Entonces tenemos al hijo, tenemos al joven, tenemos al ingenuo, influenciable, inexperto, pero qué precioso. También en lo que leímos ahora, los destinatarios de los proverbios son los mismos sabios, porque proverbios no fue escrito solo para quienes saben poco. Y el texto del verso 5 dice, oirá el sabio y aumentará su saber. Esto pone una premisa muy preciosa. El verdadero sabio nunca dejará de aprender. Quiera Dios que todos los hermanos de esta congregación tengamos un espíritu sabio, enseñable, que nunca dejemos de aprender. También los destinatarios incluye a los entendidos, porque el mismo versículo 5 dice, y el entendido adquirirá consejo. La palabra para entendido viene de una raíz que implica, dicho en castellano, discernir. Y si usted tiene su Biblia de papel y tiene un lápiz, ahora que entremos verso a verso, yo le animaría a que tomara algunas noticas al pie de algunas palabras que están ahí en español, y esa traducción al español, a veces desconectada del sentido hebreo, hace perder el verdadero sabor y sentido a la palabra. Por eso siempre tenemos que buscar entender la escritura desde el contexto del pensamiento hebreo en que la escritura fue dada. Entonces el entendido, el que discierne, es alguien que ya posee discernimiento, pero que tiene una actitud de seguir creciendo en discernimiento. Entonces, en general, los destinatarios de los proverbios somos todo
el pueblo del pacto. Aun cuando muchas de sus exhortaciones y diálogos se presentan como la conversación entre un padre y su hijo, como lo vamos a ver, los proverbios tratan asuntos que abarcan toda la vida. Los proverbios tratan relaciones familiares. Los proverbios tratan del trabajo. Los proverbios tratan de la justicia, de los negocios, del gobierno, del uso de las palabras, de la amistad, de la riqueza, de la pobreza, de la disciplina, del temor del Señor. Miren qué cantidad de tópicos cubre el libro de Proverbios. Entonces podríamos decir que los proverbios están dirigidos a todo aquel que desea vivir sabiamente delante de Adonai. Ojalá que todos los que estamos aquí en esta tarde digamos, yo quiero aprender el arte de vivir sabiamente delante de Dios. Qué preciosa introducción. El capítulo 1, verso 1 al 7, entonces nos está llevando de la mano de esta manera. Este es el prólogo, no solamente es una simple introducción, es la declaración del propósito. Y vamos directamente al verso 1. Dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Proverbios de Salomón. Fíjense que aun cuando el título comienza diciendo Proverbios de Salomón, ya definimos, y lo vamos a descubrir al leer el libro, que hay otros autores. La palabra hebrea para proverbio es mishle, mishle, y viene de una palabra que es machal, y esa palabra es la que han traducido como proverbio. Pero el significado es mucho más amplio, porque Mishle proviene de una raíz que significa comparar. Los que hemos leído el texto anteriormente varias veces, y yo sé que para muchos hermanos el libro de Proverbios hace parte de un tema devocional preferido, podremos notar que el, el texto de los proverbios está lleno de comparaciones. Compara muchas cosas. Es parte de la cultura sapiencial hebrea, las comparaciones. Entonces, el proverbio, el machal, significa comparar, significa gobernar o representar una realidad mediante otra. Y a veces usa lenguaje muy humorístico o irónico. Por ejemplo, cuando dice que la mujer hermosa pero sin sabiduría. Entonces la compara, qué comparación más humorística e irónica. Dice que la mujer hermosa sin sabiduría es el hocico de un cerdo al que le ponen un arete. ¡Qué comparación! Por eso, entonces el proverbio compara o representa una realidad mediante otra. Por esa razón, decir solamente proverbio nos limita en la comprensión de esta palabra hebrea llamada machal, porque puede significar parábola, puede significar alegoría, puede significar una comparación y puede significar un dicho sapiencial. De hecho, la literatura sapiencial es parte del canon de la escritura. Y es interesante notar que Yehoshua enseñó principalmente mediante machalims, que son parábolas como están en el Evangelio. ¿Por qué? Porque él estaba siguiendo una tradición muy hebraica, una tradición de los dichos sapienciales. En otras palabras, entonces, un machal,
un proverbio, una parábola, una alegoría, no entrega simplemente información, porque cada que leemos estos textos nos sentimos obligados a pensar, nos sentimos obligados a reflexionar, nos sentimos obligados a revisar nuestro interior y nuestro corazón. Es difícil leer los proverbios y no sentirnos confrontados. Sin embargo, el texto dice que los proverbios son de Salomón. Quisiera ver si puedo compartir aquí en la pantalla. Me dejan saber si la abrí la pantalla. Cambié del PowerPoint a la pantalla con la escritura. Uno solo que me diga sí o no. No. No, gracias. Lo necesitaba. Tengo problema aquí para pasar de una pantalla a otra. Vamos a volverlo a intentar. Ahí está. Voy a ir a primer libro de Reyes. Aquí está. Este texto, primer libro de Reyes, cuenta la experiencia que muchos sabemos, conocemos, del momento en que Salomón pide sabiduría a Dios. Y por esa razón, Proverbios indica que la fuente principal de la tradición sapiencial es Salomón. De hecho, Salomón, el mismo libro de Primero de Reyes, capítulo 4, verso 9, perdón, expresa que él escribió 3.000 proverbios y 5.000 cantares, y expresa que en la época del rey Salomón venían de todos los contornos orientales para escuchar la sabiduría del rey Salomón. Por eso se le atribuyen al comienzo a Salomón, si bien aprendemos esta tarde que hubo otros autores. Pero voy a leer aquí primero de Reyes, capítulo 3, y voy a leer del 5 en adelante. En Gabaón se apareció a Chena Salomón en el sueño de la noche y le dijo Elohim: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón respondió: tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti con fidelidad, con justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has conservado esta gran misericordia y le has dado un hijo que se siente en tu trono como en este día. Miren esta expresión tan preciosa. Y ahora, oh Adonai, Dios mío, tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Dice aquí, aunque soy un joven. En algunas versiones dice, aunque soy un niño. Esa es la palabra que refleja que él se sentía para ese momento inexperto, un nájar. Y está diciendo, aunque soy joven, sin embargo, el texto arriba dice que ya David había muerto y que ya él gobernaba en Israel y que ya se había casado con la hija de Faraón. Luego no era un niño, pero él se llama a sí mismo, aunque soy como un niño pequeño y no sé cómo salir ni entrar. Él lo que estaba diciendo era que se sentía necesitado de la sabiduría de Dios para gobernar. Y entonces dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo tan numeroso que por su multitud no se puede contar ni se puede numerar. Y miren aquí, da pues a tu siervo, qué preciosa, esta debe ser tu oración y la mía, un corazón que sepa escuchar. Pidamos esto al Señor, amados hermanos. Da a tu siervo un corazón que sepa escuchar. Y luego le dice, para juzgar a tu pueblo y para discernir, vamos a ver estas palabras ahora, entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y esta petición agradó a Adonai. Y por haber pedido Salomón semejante cosa,
Elohim le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia. Ahora vamos a revisar esta palabra desde el hebreo. Para discernir justicia, he aquí cumplo y tu ruego y te doy un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido otro antes de ti, ni lo habrá después de ti. Solamente déjenme saber que la pantalla volvió al PowerPoint. Si no, me toca hacer un movimiento aquí en mi Zoom. Sí volvió. Maravilloso. Entonces Salomón recibió directamente la sabiduría de Dios porque la pidió. Sin embargo, como ya les dije, hay colecciones posteriores compiladas por Ezequías. Voy a continuar aquí con la enseñanza de esta tarde. Verso 2. Aquí comienzan los propósitos del libro. Y vuelvo a la pantalla de la escritura. Díganme que la están viendo así de rápido como puedan. Sí, Gracias. Miren aquí en esta columna por donde va mi cursor, las veces que aparece la palabra para, para, para. Aquí están los multipropósitos del libro de los proverbios. Y vamos a comenzar a mirarlas. Vuelvo a mi PowerPoint. Para conocer sabiduría e instrucción. Aquí aparecen dos palabras fundamentales. La primera es sabiduría. Su texto castellano, lo más seguro, dice sabiduría. Y esa palabra en la mentalidad hebrea es jokma. Esa sabiduría no consiste en la mentalidad hebrea en saber muchas cosas. No, la sabiduría en la mentalidad hebrea del siglo X antes del Mesías es la capacidad de vivir correctamente delante de Dios. Lo repito despacio para que oremos al Señor. Sabiduría en la mentalidad de la escritura es la capacidad de vivir correctamente delante de Dios. La pregunta es, ¿y quién de nosotros no necesita esta capacidad sobrenatural? ¿Y quién de nosotros no necesita pedir a Dios como Salomón esta capacidad? Entonces, el primer propósito es para conocer esta, obtener esta capacidad, este arte, esta habilidad espiritual de vivir correctamente delante de Dios. Partiendo de la palabra Jokma, hay una palabra que es Jajam, que significa sabio, artesano. Entonces, un artesano experto, llamado también sabio, lo era porque sabía hacer bien su trabajo. Vamos aquí al texto de la escritura. Vamos aquí al texto de la escritura. Vamos a ver que lo encuentro aquí. Aquí está. Estoy en Éxodo 31 del 12 en adelante, cuando estaban construyendo el Mishkan, el santuario. Y el Señor está diciendo, he aquí, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y miren lo que dice, lo he llenado del Espíritu de Dios en cuanto a Jochmah, a sabiduría, inteligencia y ciencia para toda clase de obra artística, para idear diseños, para labrar oro, plata y bronce. Y dice, y he puesto junto a él a Oliab ben Ahisamac, y en el corazón de todo hábil artesano he puesto inteligencia para que ellos hagan
todo lo que he ordenado. ¿Y en qué consistió la sabiduría y la inteligencia de estos tremendos orfebres, joyeros expertos? Es que ellos no tenían del derecho de poner su propia iniciativa. Ellos tenían que seguir el diseño tal como Moisés lo recibió directamente del cielo cuando Dios le dio en el monte Sinai el diseño del Mishkan, llamado tabernáculo en español. Entonces, un sabio es como un artesano experto que sabe hacer su trabajo. En otras palabras, la sabiduría es el arte de vivir correctamente según el criterio de Adonai. Diga conmigo, yo quiero esto. Diga, yo quiero sabiduría. Yo quiero ese arte. Yo quiero ser ese artesano con mi propia vida, que es tan valiosa a los ojos de Dios. Y Él me ha dado su palabra y sus mandamientos. No quiero echar a perder esta obra. Y la otra palabra, aparte de sabiduría, que en nuestras Biblias dice instrucción. Si usted tiene su Biblia, no sé qué diga su texto, puede tener un Reina Valera. El Reina Valera yo sé que dice sabiduría y doctrina o dice instrucción, coloque un paréntesis y escriba a cambio de instrucción, escriba disciplina, por favor, le sugiero, porque no es doctrina, no es instrucción, es disciplina. Y esa palabra viene de una palabra que significa disciplina, que significa corrección, que significa formación del carácter. La disciplina en el pensamiento hebreo no describe un castigo arbitrario. Al contrario, describe una educación que moldea la vida. Y porque la disciplina es una educación que moldea la vida, esa palabra, musar, que traducen como doctrina, instrucción, pero que de verdad es disciplina, aparece frecuentemente en los proverbios. Entonces ya tenemos el primer doble propósito para adquirir sabiduría y disciplina. Disciplina que forma el carácter. Continúo aquí. Luego el verso siguiente dice, para comprender palabras de inteligencia. Si su texto dice palabras de inteligencia, haga una pequeña escritura encima con su bolígrafo y escriba discernimiento. Discernimiento. Esa es una palabra en hebreo que significa realmente discernimiento, que es la palabra biná, que proviene del verbo bin, que significa discernir entre una cosa y otra. Miren el regalo de este libro. Este libro es para comprender discernimiento. Diga conmigo, yo necesito discernimiento. Al enseñar esto, les quiero decir con toda humildad que mi corazón está completamente anhelante de parte de Dios porque yo le pido que me dé todo esto a todos ustedes, pero a mí, porque ¿quién no necesita para su vida diaria, para vivir en arte de agradar a Dios, todas estas cosas? A cambio de inteligencia, escribe a un ladito un paréntesis, discernimiento. No es acumular conocimiento. Voy a repetir aquí varias cosas muy despacio. Discernimiento, según el pensamiento hebreo, es aprender a distinguir, es diferenciar,
entre verdad y apariencia. A veces no diferenciamos porque no tenemos la agudeza de la escritura en nuestra mente, la verdad de la apariencia, la justicia de la injusticia y la prudencia de la necedad. Entonces, no es inteligencia, es discernimiento y es la capacidad de diferenciar entre lo que es verdadero de lo que es aparente, lo que es justo de lo que es injusto, lo que es prudente de lo que es necedad. Qué preciosa invitación para nosotros. Yo quisiera que fuéramos de vuelta a Primero de Reyes capítulo 3. Voy a cambiar acá mi pantalla y voy a venir de nuevo a Primero de Reyes capítulo 3. Aquí está. Después de que Salomón pide sabiduría y el Señor se la concede, dice que vino la primer gran prueba de su discernimiento, de su capacidad para entender lo que es verdadero de lo que es aparente, lo que es justo de lo que es injusto. Y a Salomón le tocó hacer un juicio. Dice, dos mujeres prostitutas vinieron al rey y se pusieron de pie delante de él. Y dijo una de las mujeres, ay, señor mío, esta mujer y yo habitamos en la misma casa. Y di a luz mientras estaba con ella en la casa y sucedió que 3 días después de mi parto, esta mujer también dio a luz. Nosotras estábamos juntas y ningún extraño estaba con nosotras en la casa. Solo nosotras dos estábamos en la casa. Aquí hay un crimen, pero no hay un testigo. Y sigue la mujer y el hijo de esta mujer murió durante la noche porque ella se durmió sobre él y levantándose a medianoche tomó a mi hijo de junto a mí, pues tu servidora estaba dormida y lo hizo recostar en su regazo en tanto que su hijo muerto lo recostó en mi seno. Aquí hay una injusticia, aquí hay un engaño, pero el tema es que no hay testigos. El resto de la historia es la manera como Salomón, usando lo que le pidió a Dios, pudo juzgar y sentenciar este caso. Volviendo de nuevo al texto de Primera de Reyes 3:9, aquí hay algo precioso que él pidió. Le dijo, da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y aquí está, para discernir entre lo bueno y lo malo. Él pidió esto a Dios. Él le dijo, dame discernimiento. Él no pidió inteligencia enciclopédica. Él no le dijo, Señor, dame una memoria que yo me grabe toda Wikipedia. No, no, no. Él le dijo, Señor, dame la capacidad de discernir correctamente. Y fue precioso porque llegado el momento ocurrió este tremendo caso de injusticia. El juicio de las dos mujeres viene como la primera prueba después de su encuentro con Adonai en Gabaón, cuando él hace esta oración. ¿Y qué pasa? Las dos mujeres presentan exactamente el mismo relato. No hay testigos, no hay evidencia física, no hay confesión, no hay pruebas materiales. Desde el punto de vista jurídico, era un caso irresoluble. Y aquí aparece el discernimiento, que en hebreo se llama biná. Fue lo que él pidió, capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí está. No había una manera que no fuera por discernimiento espiritual que Salomón pudiera definir esta situación. ¿Dónde está el discernimiento? Algunas personas piensan que la sabiduría consistió en decir, traigan una espada.
pero esa no fue la verdadera sabiduría. El discernimiento le permitió a él descubrir lo que nadie podía ver. Por discernimiento, él pudo conocer el verdadero corazón de cada mujer. Y Salomón comprendió algo. La madre verdadera preferiría perder a su hijo antes que verlo morir. La madre verdadera prefería que la otra mujer se quedara con su hijo, con tal de que su hijo estuviera vivo. Pero la impostora, a cambio, aceptaría la destrucción de ese niño. Él no descubrió la verdad mediante una prueba física. Él descubrió discernimiento. Por el discernimiento él descubrió la naturaleza del amor materno. Eso exactamente vino del cielo y se llama biná, se llama discernimiento. Y él dice, permíteme discernir entre el bien y el mal. Y esa palabra es un detalle hermoso porque dice discernir entre el bien y el mal. Y esa palabra en hebreo proviene de la misma raíz y consiste precisamente en hacer separación. Consiste en ver las diferencias que a simple ojo no se ven. Consiste en distinguir lo que otros confunden. Eso es venido del cielo y eso en la vida diaria, en las relaciones, nosotros lo requerimos. No es malicia indígena, como decimos en lenguaje coloquial colombiano, no, no. Esto es un don espiritual. Este es un regalo del cielo. Y qué precioso, cuando él terminó el juicio, Israel reconoció y dijo, todo Israel oyó aquel juicio porque vieron que había en él la sabiduría de Adonai para juzgar. Eso está en Primero de Reyes 3:28. Y aquí el hebreo está utilizando varias palabras. Está utilizando sabiduría, porque él ejecutó sabiduría mediante el ejercicio del discernimiento. Y podríamos decir que aquí él combinó sabiduría, la capacidad dada por Dios para vivir y gobernar sabiamente. Y combinó discernimiento, porque tuvo la facultad de distinguir la verdad oculta en una situación muy compleja. Y pudo entonces sentenciar con justicia, producto del discernimiento. Hermanos, ¿no les parece esto maravilloso? Entonces, cuando en el verso 2 Salomón dice, para conocer sabiduría y para comprender las palabras de discernimiento, que ya le dije que corrigiera por inteligencia, él no está hablando de una teoría abstracta. Él está describiendo la misma capacidad que Dios le regaló en Primero de Reyes 3 y que él ejercitó al juzgar a las dos mujeres. Podríamos resumir este primer propósito. El discernimiento es la capacidad dada por Dios para ver lo que otros no ven, para distinguir lo que otros confunden y descubrir la verdad cuando las apariencias parecen iguales. Ustedes saben que vivimos en un mundo donde las apariencias son una cosa impresionante y muchas veces estamos ante situaciones donde las cosas parecen iguales, pero no lo son. Entonces, aquí está el primer propósito de los proverbios. El verso 3. El verso 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad. Para recibir otro propósito, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Aquí aparecen cuatro palabras muy importantes. Recibir disciplina, que habíamos leído como instrucción. Si puede y quiere cambiar ahí en su escritura
a cambio de instrucción, coloqué disciplina, prudencia, justicia, que ya hemos aprendido al estudiar la Torá, que es el procedimiento correcto de las cosas, juicio y equidad. Estas palabras forman prácticamente el resumen de toda la Torá para la vida social. Hace unos días, recuerdo, estudiamos Miqueas 6:8 cuando dice, Él te ha pedido lo que Él quiere de ti, hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Él. O sea que estamos descubriendo que la sabiduría bíblica no es algo meramente intelectual. La sabiduría bíblica transforma nuestra conducta y cuánto lo requerimos. Aquí está entonces el siguiente propósito de los proverbios. El versículo 4 dice, para dar sagacidad, algunas Biblias dicen al simple, puede decir el incauto, y dice, y a los jóvenes, ciencia y discreción. Aquí aparecen dos destinatarios diferentes, el simple y el joven. Recordemos que dijimos que simple no significa tonto. El simple, esa palabra describe a aquel que todavía es moldeable. Y como es moldeable porque es joven, vamos a decir un chico adolescente que no tiene escritura, pues es moldeable, podría llegar a ser sabio. O según se deje moldear como el barro en las manos del alfarero, que no es el correcto, podría llegar a convertirse en necio. El simple, el incauto, podríamos llamarlo como alguien expuesto y abierto a cualquier influencia. A eso se refiere. Y a ese que está abierto, que está expuesto a cualquier influencia, la escritura le dice a ese que es incauto, que es simple, la escritura le va a dar sagacidad, le va a dar prudencia, porque la necesitamos. El joven, el otro destinatario aquí, aparte del simple. ¿Por qué? Porque el libro busca formar el carácter antes de que la vida lo haga mediante el sufrimiento. ¿Cuánto sufrimos las personas cuando no tenemos la sabiduría de Dios? ¿Cuántos golpes nos da la vida? Y toda la música y la cultura popular está llena de frases de cómo la vida nos golpeó y sorpresas te da la vida. ¿Por qué? Por incautos, por no tener la escritura, pero no nos ha puesto el Señor aquí para que la vida nos dé sorpresas. Estamos aquí para que el Señor nos llene de bendiciones. Dice, para dar a los simples, a los moldeables, prudencia. Y esta palabra tiene un sentido precioso. Viene de una palabra que puede significar, escuchen esto, es una palabra hebrea que es orma. Y hay algo fascinante en esta palabra, porque la misma raíz tiene dos usos aparentemente opuestos. Un uso de esta palabra orma es prudencia, pero la otra es astucia. Ustedes se acuerdan del texto del Evangelio que el Señor dice que seamos astutos como serpientes. Esa es la palabra. Pero luego dice mansos como palomas. Entonces, la palabra que aquí es prudencia puede significar en un extremo prudencia o en el otro astucia. ¿Por qué una misma raíz puede expresar ambas ideas? Porque el concepto básico no es un concepto moral, porque su significado original para prudencia es tener la capacidad de prever, de percibir y de actuar inteligentemente.
La moralidad depende del propósito con que se use esa capacidad, en este caso astucia. Algunos astutos lo usan para mal, pero unos prudentes lo usan para bien. Pero la raíz en términos generales de esta palabra en hebreo significa por un lado prudencia o por otro lado astucia. ¿Y cuál es el primer uso de esta palabra en la Biblia? Astucia. Es Génesis 3.1. Hace unos días estudiábamos Génesis 3.1 y recuerdo que aprendimos esta palabra que es arum. La escritura dice la serpiente era más astuta. Viene de la misma raíz. Y es que la serpiente posee gran capacidad para anticipar, para planificar, para persuadir, pero emplea esa habilidad para el mal, como en efecto lo hizo con Adán y Eva. A cambio, Proverbios toma esa misma capacidad y la orienta hacia el bien. ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso! Y el texto en Proverbios dice, el prudente ve el mal y se esconde. La escritura dice, el simple todo lo cree. ¿Quién es el simple? El que es moldeable. Pero el entendido, que en este caso sería el prudente, ve el mal y se esconde. Está usando esa raíz, arum. Y no se esconde porque sea cobarde. Se esconde porque se anticipa. Se esconde porque evalúa. Se esconde porque considera las consecuencias y actúa antes del desastre. Entonces, para un hebreo del siglo X antes del Mesías, la prudencia era la capacidad de ver más allá del momento presente. Es una inteligencia práctica. No consiste solamente en saber, consiste en observar con la mente del Mesías, en discernir, en prever, en actuar correctamente. Qué maravilloso es el propósito de Dios al darnos la sabiduría. ¿Y cuál es la diferencia con discernir? Que la prudencia es saber discernir entre dos opciones. En cambio, aquí estamos usando ese discernimiento en un momento práctico para actuar. Podríamos decir que la prudencia responde, la sabiduría responde diciendo cuál es el camino correcto. Y la prudencia dice, ¿cómo debo actuar ahora que sé cuál es el camino correcto? Y lo vamos a ir viendo a lo largo de los estudios, como cuando el padre comienza a instruir al hijo y comienza a decirle, no vayas por este camino. Y se lo dibuja todo, como lo vamos a ver, y luego dice, por este camino no vayas porque encontrarás muerte. Qué precioso. Entonces, aquí estamos viendo la introducción a esta maravillosa artesanía de la vida que agrada al Señor. Lo que hemos visto hasta aquí, entonces, el libro nos presenta una secuencia muy interesante. Sabiduría. Jochma nos enseña cómo vivir. Discernimiento nos permite distinguir correctamente. Y la prudencia o la sagacidad nos permite aplicar esa comprensión en la vida diaria. ¿Cuántos no necesitamos esto? Todos los que estamos aquí. Yo me siento muy feliz de estar estudiando este libro con ustedes. Hay un detalle literario extraordinario en la narración de Génesis, y es que hay un juego de palabras que no se puede entender en las traducciones a los idiomas, porque en Génesis 2:25 leemos, estaban ambos desnudos, y en hebreo desnudos
es Arumín. Pero luego Génesis 3:1 dice, la serpiente era más astuta, o sea, Arum. Es un juego de palabras extraordinario, porque aparte de leerlo en el castellano o en los idiomas, pues no podríamos entender de qué se trata, pero las dos palabras, aun cuando proceden de la misma raíz, aun cuando se vocalizan diferente, lo que está haciendo el narrador, y esto es parte de la riqueza de la literatura hebrea, es que el narrador está creando un contraste deliberado. La pareja aparece desnuda e inocente, mientras la serpiente se presenta como astuta. Y él está jugando con la fonética hebrea y con la teología para preparar la escena de la tentación. Así es de astuto el enemigo, pero Proverbios redime esa capacidad de sagacidad, esa capacidad de anticipar y esa misma facultad que podríamos denominar astucia, ahora la coloca al servicio de la verdad, ya no del engaño como Hasatán, sino al servicio de la justicia. Qué preciosa es la palabra de Dios, mis hermanos. Qué precioso es todo esto. Muy bien. ¿Cuál sería la aplicación en el verso 4 cuando Salomón afirma que el propósito del libro es darnos prudencia, o sea, orma a los simples? Lo que está diciendo es muy profundo. El simple es ingenuo. El simple es abierto a cualquier influencia porque no tiene criterio firme. Proverbios busca transformar a esa persona que es ingenua, que no tiene criterio porque no conoce la escritura. Nos quiere transformar en personas capaces de leer la realidad. Qué maravilloso. De anticipar las consecuencias, de actuar con sabiduría antes de caer en el mal. Por eso, la traducción dicha en sentido hebreo sería dar sagacidad santa al inexperto. Es decir, darnos la capacidad de prever, de discernir y de actuar correctamente conforme a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera prudencia en el pensamiento de la Escritura. Vamos al verso 5. Óigalo también el sabio y aumentará el saber, y el entendido obtendrá consejos sabios. Algo maravillosamente sorprendente. Aquí no dice aprenda el ignorante, no. Dice oiga también el sabio, para que el sabio aumente su saber. En la Biblia, en la Escritura, el sabio nunca deja de aprender. Y aquí podíamos expresar una premisa muy importante. Quien deja de aprender comienza el camino de la necedad. Por eso una de las características del hombre sabio es que es enseñable. Versículo 6 dice para entender el proverbio y la parábola, las palabras de los sabios y sus enigmas. Aquí vuelve a usar el término machal, pero añade algo que es para entender las expresiones difíciles, para entender los dichos profundos, para entender no ser superficiales. La sabiduría bíblica nunca es superficial. Por eso dice, para hacer entender proverbio, parábola, sabiduría y enigmas. La escritura dice que la mente de Dios es insondable. ¿Cuándo nosotros podremos comprender en la superficie la mente de Dios? Entonces el sabio entiende lo profundo, lo enigmático, lo que para otros puede ser enigmático. La escritura nos permite, por su gracia del Espíritu de Dios, profundizar en ello. Y cierra entonces el texto para el gran fundamento del libro, el verso 7. Este es el fundamento de todo el libro. El verso 7 dice, el temor del Señor
es el principio de la sabiduría. Aquí está todo el fundamento de los 31 capítulos. La palabra temor no significa terror, pero tampoco significa únicamente respeto. La palabra temor es una combinación de reverencia, asombro, obediencia y reconocimiento de la autoridad divina. Quien vive con temor ordena toda su vida alrededor de la voluntad de Dios. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos regale temor de Dios, que por amor vivamos asombrados de su grandeza, de su poder, lo respetemos, lo reverenciemos, pero vivamos maravillados de su amor, maravillados de su gracia y con un deseo de honrarlo y agradarlo. Y luego dice el principio, como la palabra rechid de Génesis capítulo 1, verso 1. Cuando dice rechid, el principio no significa solamente primero en el tiempo, lo que significa es el fundamento de la sabiduría, la base de la sabiduría, el punto de partida de la sabiduría es el amor y el respeto reverente a Adonai. El versículo no dice el principio de la sabiduría es la inteligencia. No, no dice eso. Ni tampoco dice, perdón, el principio de la sabiduría es el estudio. No, dice el fundamento del verdadero conocimiento es la relación correcta con el Señor. La sabiduría bíblica no comienza en la mente, comienza en un corazón que se dispone a reconocer la autoridad de Dios y a vivir conforme a ella. Qué maravillosos 7 versículos. Estos 7 versículos presentan el programa de todo el libro. La sabiduría no se reduce a acumular información. La sabiduría busca formar un carácter capaz de discernir, capaz de actuar correctamente. En el contexto de la escritura, esta sabiduría estaba vinculada al pacto de Adonai con su pueblo y a una vida conforme a sus mandamientos, como lo declaramos cada mañana y cada noche en Shema Israel. Escucha Israel, amarás al Señor. Estas palabras estarán en tu mente, estarán en tu corazón, porque lo amas, lo temes. El temor del Señor no es un sentimiento aislado, es el fundamento desde el cual nosotros podamos interpretar toda nuestra vida, toda nuestra realidad y tomar decisiones en orden a la escritura. No tomamos decisiones por nuestras emociones, tomamos decisiones por la Torá. Que este tiempo bendito y precioso que el Señor nos está regalando sea un tiempo de mucha bendición para todos. Lo anhelo con todo mi corazón para mí. Este libro nos va a mostrar en los días que tomemos estudiándolo cuál es el perfil de un hombre según la sabiduría de Dios, para que nos preguntemos cuál debe ser mi carácter de acuerdo a la sabiduría. Debo ser un hombre enseñable, debo ser un hombre recto, humilde, con dominio propio, perdonador. Así debe ser nuestro carácter según el libro que vamos a estudiar. ¿Cómo son nuestras relaciones según este libro? En primer lugar, con el Señor. Lo tememos, le tememos a Él, confiamos en Él, lo tenemos presente, elegimos el camino de la sabiduría, nos sometemos a su disciplina, confesamos nuestro pecado
¿Cómo debe ser la relación de un hombre sabio con su familia, con sus padres? Los respeta, los escucha, los honra. Con su esposa, según Proverbios, la valora como un regalo del Señor, como la gloria que lo corona, la elogia, confía en ella, le es fiel. Con sus hijos los ama, se preocupa por ellos, los educa, provee para ellos. Con sus amigos los aprecia, es constante, les da consejo. Con sus vecinos cumple con sus obligaciones, se esfuerza por estar en paz con ellos, no abusa de la hospitalidad de ellos. ¿Y cómo serán las palabras de un hombre sabio? Un hombre sabio conoce el poder y los límites de sus palabras. Por ejemplo, el libro dice el poder de la muerte y de la vida está en la lengua. Entonces conocemos el poder de las palabras que pueden sanar o pueden herir. Pero también un hombre sabio conoce los límites de las palabras y conoce el carácter de sus palabras. No pueden ser falsas, tienen que ser sinceras. El libro de Proverbios dice que el hombre sabio es de pocas palabras, no son muchas, pero esas palabras no son jactanciosas, no son contenciosas, no son calumniadoras, son tranquilas, no son emocionales, son apropiadas. Y la fuente de las palabras es su propio corazón, porque Él es justo, porque Él no es orgulloso, porque Él no es alguien que odia. Este va a ser un plan maravilloso para muchos sábados. Encuentro de gran bendición enfocarnos aquí en los próximos días. Vamos a pararnos frente al espejo de esta enseñanza para comenzar. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por guiarnos con tu sabiduría en en esta guía de oración llamada el comienzo del camino del sabio. Padre, es extraordinario